Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bienvenidos. Hoy coincide esta charla con los diálogos con Franju Serra en su diálogo 23. Eh, Así que para que lo mantengan presente, diálogo 23 con Franju Serra. Acá se está uniendo ahorita. Querido Franju, ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿escuchas A tú? ver, ahora sí, no te estaba escuchando y era porque tenía algo silenciado, pero ya. Listo, listo. Eh, Franjo, gracias una vez más por, por aceptar mi llamado. No, Eh, un gusto. Coincide Gracias a ti por, con tus por invitarme de diálogos. nuevo. No, gracias. Te quería decir, vamos a dar tiempo, si quieres, un par de minutos para ver cuántas personas más se conectan. Pero, hola Ernesto. Eh, Te quería decir pues que muchas gracias, te admiro por tu valentía, por tu capacidad de transmitir ese último mensaje que hiciste. Lo he compartido con mucha gente, no sé si has visto que ya llegó como a 2.500 vistas más o menos. Sí, Eh, de hecho, ha sido el que más se ha expandido y yo creo que también es un poco porque es el tema que más preocupa ahora, ¿no? Es tendencia, desafortunadamente hay tendencias y tendencias, pero tenía mis reparos, ¿no? De decir, lo hago, no lo hago, pero creo que puede ayudar a, y como digo en el video, pues pues es mi opinión y bienvenidas sean otras opiniones y cada quien tiene su opinión en base a la información que tiene, que puede tener. Y sin cierta información, pues también las opiniones ya tienen, hay como una super línea y opinar diferente, pues hay que tener también información diferente. Y va así un sí, poco. muy bonito, la verdad. Yo se lo compartí a varias personas. Hay personas que incluso estaban como un poquito indecisas y les ha llamado la atención, digamos, en la forma en la que lo plasmaste y ya empezaron a investigar por sus propios medios. Gente que yo creía como que no mucho, entonces pues te lo decía como una forma de gratitud para ti. Eh, el día de hoy estaremos hablando de relaciones personales, de laborales y cómo se vive a través de las 5 leyes, ¿no? Eh, a mí me gustaría invitar a las personas que están ahorita con nosotros a que se tomen un cafecito con nosotros de, para despertar desde Costa Rica, un cafecito para despertar y ese despertar con mayúscula. Hay que hacer Eh, un brindis con la taza. sí, el chiclín. Eh, ¿cómo vives, Franju? Saludos, Sarita. Digamos, tus relaciones y cómo cambia todo a través de la perspectiva o los lentes de las 5 leyes. Saludos, Vero. Perdón, entró una llamada y te escuché solo el principio de la frase, discúlpame. ¿Cómo vives tú tus relaciones con las gafas de las 5 leyes biológicas? Eh, Sí. Las relaciones, ¿cómo las vivo? Mira, desde que estudio las leyes, creo que es como. Me gustaría usar una metáfora o analogía que es una cebolla, ¿no? Que se usa mucho en psicoterapia y en muchos contextos, que la cebolla pues tiene una capa y luego tiene otra y dentro otra más y otra más y hay una infinitud de capas, ¿no? Entonces, desde las 5 leyes
el primer contacto es una capa, ¿no? Y tienes una catarsis de que entiendes cosas. Eh, y yo creo que ha ido evolucionando todo eso y no es de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, es más bien toda esa trayectoria de entender. Sobre todo para el tema de las relaciones, lo más importante es un capítulo, por llamarle de alguna manera, que se estudia en cursos ya más avanzados de las 5 leyes que son las constelaciones. Las constelaciones cerebrales es lo que descubre el doctor Hammer es que nuestro cerebro está conectado con las cosas que percibimos y los cambios que se producen en nuestro organismo. Y lo que descubre Hammer es que empieza a ver en el cerebro las enfermedades que tienen las personas en sus órganos, las ve en el cerebro, porque ve esas órdenes y ve que cada orden del cerebro está conectada con una situación percibida, estresante. Y a su vez, a medida que va investigando y concentrándose más en todo el mapa que va descubriendo, se da cuenta que el carácter también tiene muchísimo que ver con la cantidad de situaciones que tenemos activas, de programas que tenemos activos. Y le llama constelaciones a cuando ve ciertos patrones. La palabra constelación viene de conjunto de estrellas. Y las constelaciones como que es una palabra que ya implica varias cosas, ¿no? Una son las constelaciones que se ven en el cielo de estrellas, otras también son las familiares de Hellinger, y las de Hammer no tienen que ver con esas dos últimas, sino que es más bien el conjunto de conflictos que descubren el cerebro de los pacientes, según qué conjuntos están siempre correlacionados con una manera de percibir el mundo y de actuar. Y las enfermedades que en medicina se llaman, en psiquiatría, se llaman enfermedades psiquiátricas, desde las 5 leyes de Hammer podemos entender que son conjuntos de conflictos o conjuntos de percepciones de estrés. Y todas las relaciones, hay algo importante que es cómo nos sentimos a nosotros en relación con ese grupo o esa manada. Creo que a todos nos ha pasado, a todos, en un grupo ser extrovertidos y en un grupo ser introvertidos. Con mi familia me comporto de una manera. Cuando voy a casa de la familia de mi esposa, me comporto de otra. O con los amigos de la escuela, de la universidad, de la ciudad, del pueblo, del barrio, me comporto de una manera. Entonces, todo eso, ¿de qué depende? De mi nivel, de cómo yo percibo a los demás del grupo y cómo me percibo yo a mí mismo, el nivel de confianza, el nivel de introversión o de extroversión. Todo eso está mediado por una parte de aquí del cerebro que se llama la corteza territorial en las 5 leyes, en la neuroanatomía o la medicina o la neurología son los lóbulos temporales. Y no sé si me estoy extendiendo de más, porque estoy como casi introduciendo el tema en lugar de responderte, ¿no? ¿Cómo han sido mis relaciones? A medida que he ido conociendo un poquito más cómo funciona mi cerebro, cómo funciona el cerebro de los demás y cómo el estar introvertido o extrovertido depende de cómo yo perciba algunas cosas y cómo los demás perciban otras cosas, lo interesante de aquí es que desde el modelo de las 5 leyes, sobre todo desde las constelaciones territoriales, que son las de esta parte del cerebro, tenemos como varios botones o focos. Y cuando ya tenemos un conocimiento un poco más profundo, sabemos que si le toco el tema de identidad, puede pasar algo, puede pasar que se sienta
Si le toco el tema de injusticia, se va a deprimir. Si toco el tema de identidad, se va a poner un poco más furioso. Si toco los dos, se va a poner la persona agresiva. Y cuando tenemos discusiones con una pareja o con un compañero de trabajo, con un jefe, saber ver, en traducir la conducta de la persona, cómo está, con lo que pudiera tener ahí activo. Porque si yo tengo eso, es como tener un mapa, saber qué cosas están más encendidas, de qué manera les puedo bajar esa intensidad y que la comunicación sea más fluida. Algo que también surge cuando conocemos este modelo es adquirimos un nivel de conciencia, comprensión más complejo. Y desde esa complejidad también algo que a mí en lo personal me ha ocurrido y creo que también le puede pasar a muchísima gente, incluso sin saber de las 5 leyes, es llegar a la siguiente conclusión. Es más importante defender mi posición, decir lo que pienso y actuar según mis instintos, o es más importante estratégicamente pensar cuáles cosas puedo hacer yo para que estemos mejor. Porque a veces lo importante no es hacer lo que pienso o lo que siento, porque a veces hacer lo que pienso y lo que siento hace que las cosas pues no siempre funcionen. A veces hay que tener esa inteligencia superior de decir, no voy a hacer, no, ni siquiera voy a decir lo que pienso, porque si ahora digo lo que pienso, si estamos subiendo una escalerita de ir cada vez a peor, si digo ahora lo que pienso, va a ser útil, va a mejorar algo, voy a descansar porque voy a soltar eso, pero luego vamos a estar en una posición mejor. Y el tener como ese planteamiento de la mano nos permite adquirir nuevos niveles de comprensión, de tolerancia y de responsabilidad. Hoy hace un rato tuve aquí en el consultorio una chica que el tema era de pareja. Digo, mira, qué curioso es el mundo, ¿no? Hoy me toca la sesión de la mañana de pareja y luego un rato después con Gerardo nos toca pues también lo mismo. Y lo que le comenté es una analogía de decir, bueno, imagínate que tú eres un títere, tienes hilos y tu pareja también tiene hilos. Y a veces, pues haciendo así, él levanta un brazo y luego sueltas y ¡pah! Te pega un manotazo, pero pues has sido tú que has levantado el brazo y que luego lo has soltado, ¿no? Y yo creo que el nivel para llevar las relaciones a un estadio mejor es darnos cuenta como muchas cosas que de los demás, nosotros somos los responsables de que los demás actúen así. Y a su vez, el conocer las constelaciones y también el no conocerlas, pero el tener ese nivel de, a ver, si hago esto, sucede esto, si hago esto otro, sucede esto otro. Y el darnos cuenta que casi siempre somos muy repetitivos y casi siempre tratamos actuamos defendiendo nuestra posición y eso no siempre es estratégicamente mejor. Hay cosas que estratégicamente son mejores, pero a veces necesitamos leerlas, que nos las cuenten o saber que existen. Y dentro de esa metáfora de mover los hilos, hay cosas que pueden hacer que yo mueva mis propios hilos y cosas que yo puedo hacer de mover los hilos a la otra persona, ¿no? Y ahí también surgió en el consultorio pues la pregunta de, ¿y eso no es manipulación? Claro, clarísimamente, pero no existe la no manipulación. Unos meses antes de que arrancara todo esto de la pandereta, me gusta llamarle así, le puse mi esposa fue la autora de esa metáfora. Antes de que empezara la pandereta,
Estuve leyendo varias obras de psicoterapia y tal, y no recuerdo exactamente en cuál, pero es algo como muy conocido y expandido ya décadas atrás en algunas ramas de psicoterapia, de que la manipulación no es imposible que no exista. Tiempos atrás, por ejemplo, cuando las etapas más iniciales del psicoanálisis y de las psicoterapias, pues Freud se ponía así detrás del diván, casi como para no interferir y solo escuchar y hacer algunas... Y se tenía como una especie de aversión al contacto, a según qué tipo de que se diera una relación, ¿no? Del, y de manipular y de influenciar. Era, pues, era como observar y casi desde atrás y bueno. Con el tiempo se ha sabido que la manipulación es imposible que no se dé, porque Paul Václavic también en su teoría de la comunicación humana, también con uno de sus elementos o pilares comenta que es imposible no comunicar tampoco, porque aunque te quedes callado, comunicas un mensaje. Aunque hables, comunicas un mensaje. Aunque tosas, comunicas otro. Aunque de la misma manera que el no hacer ya es hacer, el decir es comunicar, el no decir también es comunicar a otros niveles. Entonces, para pasarte la palabra así, y para cerrar esto, así como no existe no comunicar, no existe tampoco no manipular. Y lo que mi hijo hace que también yo, si sé, conozco un poquito, inconscientemente se me muevan unos hilos, lo que, lo que mi esposa me dice en un tono y de una manera hace que me muevan otros hilos y todos movemos los hilos de todo el mundo y todo el mundo mueve nuestros hilos, a menos de que nosotros adquiramos un nivel de conciencia en el que sigue ocurriendo todo eso, solamente que ya vemos un poco este hilo, este otro, y adquirimos esa nueva comprensión en la que los enojos o que vaya bien o que vaya mal o que nos sintamos de una manera o que nos sintamos de otra, ya no es algo aleatorio, ya es algo que se puede producir a voluntad o tal vez evitar a voluntad. No sé si he estado respondiendo a tu pregunta o si ya aquí... No, buenísimo. Un cafecito para despertar para todos. Te decía, Franjo, que hablábamos con mi esposa de la responsabilidad de unir varias cosas. Obviamente términos como inteligencia emocional, con las leyes y muchas otras cosas. Pero en nuestro caso, por ejemplo, a mí yo me acostumbré a hacer las cosas muy rápido, que rápido, como te decía, no es necesariamente bien hecho, ¿ya? Entonces, a veces estamos, aquí cortamos la idea de que hay tareas que solamente son para la mujer y para el hombre. Aquí colaboramos todos, digamos, incluso la nena. Pero hay momentos, digamos, en donde pareciera que yo termino las cosas y de pronto veo a mi esposa y al otro día está como me duele el nervio ciático, ando por ahí como más o menos. Entonces uno ya tiene esa capacidad de decir, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué pensaste? ¿Cómo estabas tú, digamos, pensando cuando estábamos haciendo todo esto? Entonces te da un panorama diferente, pero lo que tú decías, digamos, es la responsabilidad que yo tengo de no como que abusar de ese conflicto que yo estoy determinando con ella. Esa es como una de las cosas que a mí me gustaría dejar claro acá, digamos que deberíamos de ir en pro de relaciones más sanas, digamos, de un diálogo más acertado, más una conversación, digamos, con más asertividad yo ya sé qué es lo que le afecta a ella, entonces le doy ahí. No, sino cómo logramos, digamos, que esto lo superemos entre los dos, porque al final, como tú decías, si es mi pareja es porque algo yo en ella vi para desarrollar mi propia conciencia con la de ella. Eh, no sé, digamos, cómo lo ves tú, cómo lo podrías explicar, digamos, desde tus... Mira, las 5 leyes sí nos ayudan a entender
sobre todo la parte de las constelaciones, el tema de las relaciones. Y así como te explicaba lo de los hilitos, eso es algo así como una especie de metáfora para entender que hay temas importantes, súper claves, que si los toco, puede hacer que una persona se deprima, o si está deprimida y toco según qué cosas, puedo hacer que esté un poco más abierta. O sea, la depresión suele ser metido más hacia adentro, más introvertido, y la alegría, el bienestar, el socializar suele ser más de un comportamiento más extrovertido. Lo que me comentas de los síntomas también es súper importante saberlos, nos puede ayudar mucho saberlos interpretar, pero todo el tema de las relaciones yo lo ubico muchísimo en la corteza territorial, porque las discusiones, ahí está todo. Las discusiones, qué digo, cómo digo, de qué manera lo digo, y no solo las constelaciones, es entender esos hilos. ¿Qué cosas hacen que yo tire del hilo y que se produzca en la otra persona algo muy preciso? ¿Y qué otro hilo puedo tirar? Tirar o soltar, cualquiera de las dos, porque a lo mejor puedo llevar mucho tiempo con unos hilos tomados y soltarlos o soltarlos, y eso también puede generar movimientos bruscos, ¿no? Pero paralelamente a esto, hay también autores que sin conocer las leyes saben mucho de cómo esto funciona, ¿no? Como sé que te gustan los libros, está de Nardone, Giorgio Nardone, corrígeme si me equivoco, y el subtítulo, estoy viendo si se puede enfocar un poco mejor, bueno, estrategias de diálogo en la pareja. Creo que no, bueno, no sé si se lee muy bien. Yo trataba de leer mi propio teléfono y no. Y si no, lo escribimos en la descripción. Sí. ¿Qué tiene este libro de interesante? Este libro parte de una estructura muy similar a este otro. Voy a explicar por qué tiene una estructura muy similar a este otro. Este es El arte de amargarse la vida, de Paul Václavic. Los dos son de Editorial Herder. Voy a explicar muy brevemente y luego voy a explicar debería ser algo así como un manual individual de ir por el mundo. ¿Por qué? Porque la estructura de este libro, hay otra edición que es súper bonita a nivel metafórico, la portada. Si lo buscan en Google Imágenes van a ver que hay un señor en un restaurante o en un bar con una jaula de pájaro en la cabeza, sentado. Otra edición antigua de este libro tiene esa portada. O sea, la foto de un señor con una jaula así en la cabeza, ¿no? Y como si ahí enjaulado viviendo su drama personal. Este libro es importante porque es como una receta, un manual de instrucciones de cómo amargarte la vida. De qué cosas te pueden, qué ingredientes necesitas para ser un perfecto amargado, desgraciado, insufrible contigo mismo. La conciencia, ¿verdad? Salud. Entonces, esto nos puede ayudar, y seguro que hay otros muchos, pero nos puede ayudar al menos a identificar qué cosas no sirven. Solo descubrir lo que no sirve ya es mucho, porque hacemos mucho de eso. Y dejar de hacer eso ya es mucha ganancia. Identificar lo que no me ayuda para nada, que ya estoy haciendo, y dejar de hacerlo, o al menos entender que parte de mis problemas vienen de ahí, de hacer cosas que no me sirven y seguirlas haciendo. Entonces este libro es eso, si haces esto, perfecto, te va a ir fatal. Si haces esto otro, te va a ir todavía peor. Y si además añades quejarte y bla, 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 y un montón de cosas más, tienes el fracaso totalmente asegurado. Perfecto, vas por muy buen camino.
Esa lógica, ese diálogo nos rompe un poco las estructuras porque estamos acostumbrados a la psicología positiva de y está muy bien, está muy bien todo eso, no lo quiero desprestigiar, pero también identificar las cosas que no sirven y hacerlas a un lado. Entonces, este libro, este otro es este de aquí, de Václavic. Václavic fue maestro de Nardone. Nardone fue discípulo de él. Entre los dos fundaron el Centro de Arezzo, de terapia breve, en Italia, donde Nardone es el principal exponente. Y luego este libro sigue un poco esa misma estructura, pero con la pareja. En este libro te dicen, si tú con tu pareja haces esto, perfecto, te va a ir fatal. Si además, o sea, sigue esa misma línea argumental y luego pues también explica qué otras cosas sí se pueden hacer para mejorar. Pero primero de todo hay que quitar todo eso que ya no sirve, porque hacer un poquito de cosas positivas, pero seguir manteniendo un montón de negativas, o sea... Interesante lo que estás diciendo. Yo pues estuve casado antes y en esa relación, digamos, yo ahí empezaba, digamos, ya en la parte final a conocer estas leyes. Y padecí, digamos, y ojo, porque si la persona en algún momento ve este video, de verdad que toda mi gratitud para todo lo que me enseñó, porque gracias a ella estoy acá, güey, ¿ya? Pero padecía de una tos, unas bronquitis increíbles. Y digamos, había momentos en donde llegaba al hospital con bronconeumonía, casi neumonía, y los doctores nunca pudieron decirme qué era. Al final, ya en la etapa final, digamos, llegó un doctor donde me hicieron un montón de estudios que ni te cuento, pero bueno, usted tiene una alergia invernal. Solo le da en esta etapa, que es cuando nosotros, como yo vivía en Estados Unidos, en una parte, digamos, donde el invierno es muchos meses y neva y entonces casi que estás mucho tiempo encerrado, una de las cosas que uno debe entender con esto, digamos, es que de verdad la mujer es muy territorial en el sentido de que quiere organizar sus cosas y uno también, pero en donde no me toques mis cosas, en donde mis cosas, entonces teníamos mucho conflicto porque por mis zapatos, soy una persona que deja los zapatos donde sea, mi computadora donde sea, cosas así, pero al mismo tiempo, digamos, ya cuando ya veo que no encuentro algunos zapatos, los voy recogiendo y los voy ordenando. Entonces eso me hacía a mí, digamos, entrar en un conflicto en donde lo que estabas diciendo del libro es, yo le decía a ella, mira, estos son los conflictos que tenemos y por eso pasan estas cosas. Pero la gente, digamos, no entiende, digamos, que es un patrón, que es un condicionamiento de la misma sociedad en donde tenés que hacer estas cosas, porque así está dicho. Digamos, no hay algún libro escrito en donde diga que los zapatos no se pueden dejar en la sala una noche. ¿Me entendés? Es algo, es una programación bien cañón. Entonces, cuando al final salgo de eso, digamos, yo tengo 7 años desde que te conocí, más o menos, que arrancamos en el 2013, digamos, y te podría decir que desde ahí yo no tengo ese padecimiento. Obviamente yo cambié muchas cosas, como decías, del libro y dije muchas cosas para poder estar ahora en esta relación. O sea, tengo estas cosas, dejo mis zapatos en donde sea, en algún momento los voy a recoger, digamos, pero tenga la certeza de que eso no condiciona lo que yo siento por usted, ¿ya? Y eso a mí me ayudó, porque si bien hay alguien que nos ayuda, digamos, me siento, como decía el doctor Espinosa, en mi pedacito del refugio de que esto es donde yo puedo dejar mis zapatos, lo que sea, ¿entendés? Entonces, como para que la gente entienda, digamos, qué es lo que puede ocasionar esas discusiones, eso de darle. No sé qué te pasa a ti en lo personal o si tienen alguna experiencia similar. A ver, yo el tema, así un poco más repetitivo, es a veces el tiempo. Soy una persona que hace muchas cosas que a lo mejor no... Y yo creo que es algo probablemente que pudiera darse mucho en otras relaciones donde el hombre a veces entra y hace y aunque esté, a veces no es suficiente el tiempo
que invierte en la pareja, la familia. Y claro, eso es... ¿Quién tiene la razón? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es...? Entonces, voy a tomar una cita de aquí que creo que es buena y que viene a colación, que viene como anillo al dedo. Y tiene que ver no tanto con imponer mi razón o que me impongan la otra, sino escuchar. Por muy simple que sea, escuchar. Y algo de esto que voy a leer ahora creo que es bastante clave y puede sonar también a que es muy simple. Y solamente eso, pues a veces sí, a veces solamente eso, un poquitito más, pero eso es un pequeño, muy buen principio. Las preguntas estratégicas, además, no solo escuchar, sino preguntar, pero saber preguntar libre de ataques también, ¿no? Las preguntas estratégicas, además, contienen alternativas hipotéticas, además que contienen alternativas hipotéticas de respuesta, orientan la interacción hacia una actitud de comprensión del problema y no hacia la búsqueda del culpable. Y luego en este libro citan a Epicteto, filósofo griego, con la siguiente frase célebre de Epicteto, dice: acusar a los demás de nuestras desgracias es una prueba de la ignorancia humana. Acusarnos a nosotros mismos significa empezar a entender. No acusar ni a los demás ni a nosotros mismos es verdadera sabiduría. Bueno. Hacer víctima a la otra persona, victimizar o victimizarme a mí, o la relación esta de que hay un culpable y un no culpable, o ¿qué tal si en lugar de hacer eso, entendemos, en terapia breve hablan acerca de comportamientos o soluciones funcionales o disfuncionales? Hay cosas que nos funcionan y cosas que no nos funcionan. Decir siempre lo que pienso no siempre va a funcionar. Entonces, escuchar, preguntar, entender el funcionamiento, buscar realmente qué quiere decir la otra persona. A veces, bueno, se dicen que muchísimos problemas son de comunicación, de que no escogí bien las palabras, que no tuve la suficiente paciencia para escuchar a la otra persona y afirmar cosas que a veces no son así tal cual, ¿no? Entonces, escuchar y preguntar es mucho mejor. Y cuanto más de eso, creo que son ingredientes que pueden sumar. Entonces, el tema que yo tengo a veces es el del tiempo, porque hago y a su vez, tener una pareja es una súper gran bendición. Y cualquier otro tipo de relación, porque si no, nuestra forma de ser individual, nuestra personalidad está moldeada por los límites de los demás. Yo he vivido épocas de mi vida solo, siendo estudiante, bueno, solo, en compañía con, pero bueno, los roomies o compañeros de piso no hay tanto, sí, también te ponen sus límites y eso, pero no es lo mismo. Entonces, yo viviendo solo, sé que sería otro Franjo, un poquito más desmadroso todavía, un poquito más desordenado, un poquito más caótico. Y hay personas, a mí me ha tocado ver personas que viven en solitario y a veces tienen un nivel de cómo son, que probablemente con una pareja adquirirían otra manera de ser, y por eso, ¿no? Porque la otra persona, oye, nos dice, ¿no? Y nos hace que veamos cosas de nosotros mismos que nosotros mismos no nos podemos ver, o que seamos un poquito más cuidadosos en algunas cosas, ¿no? No sé si me estoy dando a entender.
Sí, sí, buenísimo. Ahorita hacían una pregunta ahí por privado, digamos, ¿por qué pasa eso en la mayoría de parejas y qué consejo daríamos con respecto a lo que estás hablando? Yo creo que es lo que estabas diciendo, ¿no? Al final yo creo que ahorita ha sido un reto para mucha gente porque hay una persona que yo sigo que dice que él ha viajado casi que toda su vida y dice, miren, es la primera vez que yo estoy con mi esposa y la estoy empezando a conocer porque yo soy de dar charlas, entonces siempre estoy fuera. Y ahorita los dos estamos acá y hay cosas que yo le digo, pero a ti te gustan los huevos así, pero ¿y qué pasa con, o sea, siento que el problema de nosotros, digamos, es eso, la comunicación y que a veces no entendemos el otro lado, como que uno siempre quiere imponer lo que uno cree que es en lo que decías de tener razón. Yo creo que hay un tema muy clave también. La flexibilidad es importantísima y la paciencia. Yo a veces, y eso es muy válido para ambas partes, creo, porque a mí me ha tocado vivir ambos roles. Yo a veces he dicho, uy, si lo hacemos así como tú dices, no va a funcionar, de cosas que yo sé y que ella a lo mejor no sabe. Pero ¿qué pasa? Que si yo digo y digo y digo y digo y defiendo mi posición, no, 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 y estoy generando un conflicto. A veces es mejor yo saber, está bien, no va a funcionar, pero no importa, que no, que no funcione, el error que queríamos evitar, que yo sé que se va a producir, me callo, que se produzca y luego a ver si desde ahí surge una nueva comprensión. Y a mí me ha pasado también aprendiendo cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, en la obra, haciendo obra, ayudando a resanar cosas que a veces me ha tocado y que alguien me dice, tienes que hacerlo así. Y yo, no, de esta otra manera. Y de esta otra manera la fallo y fallo y fallo y fallo. La pruebo lo que había rechazado varias veces y por ahí era, ¿no? Entonces, a veces recordar que nos lo digan está muy bien, pero necesitamos vivir las cosas. Y cuando se viven, hay menos resistencia al cambio. Y también me ha pasado al revés, que me digan, Fran, yo es así, y yo estar 1000% convencido de que no, de que como yo pienso, y luego, ¡pam! Lo Estrés. siento, tenías razón, cariño, tenías toda la razón, ya, así como tú dices, va a ser y así va mejor, ¿no? Y tener esa flexibilidad, tanto de un lado como del otro, creo que también suma a que las cosas vayan mejor. Sí, buenísimo, buenísimo lo que estás diciendo. Yo creo que eso es humildad, de verdad, para reconocer también eso, porque a veces nos cuesta es difícil decir, mira, en realidad tenías razón. Es como que no te sale, pues, como que yo no puedo decir eso, porque uno casi siempre cree que tiene la razón. Y por eso es que de verdad, como decías, creo que la pareja es una de las mejores, alguien dice por ahí que es una de las mejores empresas que uno puede tener, porque estás todo el día observándote ahí mismo y viendo qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas se cambian, que hay que innovar y hay que seguir en otras cosas, ¿no? A ver, estoy viendo una pregunta ahora. Cuando hay ciclos que sí o sí hay que cerrar, que la adiós es inevitable. En mi caso, pues es que era inevitable, digamos. Yo creo que uno sí siento que tiene que ser sincero en el decir, mira, por ejemplo, nos vamos a estrellar. Si seguimos así, digamos, esto no está funcionando, pues en mis palabras es como nos vamos a estrellar. O sea, tiene que haber una solución ya, pienso yo. El problema es que hay mucha gente que le sigue y le sigue y le sigue, le sigue, le sigue y luego no lo decide. En mi caso, pues yo creo que soy una persona que como que siempre ha puesto un límite, digamos, de bueno, hasta aquí y ahí voy. Me he estrellado, sí, me he estrellado muchas veces también por ese tipo de decisiones, pero creo que cuando uno está convencido de que es un adiós, a veces entre el proceso de, porque mi divorcio fue duro, digamos, o sea, yo pasé un tiempo como de bajón, pero después me pasaron muchas cosas. O sea, te conocí a ti, conocí a mi esposa, pues que ahorita tenemos una hija preciosa. Entonces,
a veces el aparentemente lo doloroso que uno no quiere, que aquí no estoy diciendo que se haga una cosa o la otra, sino es mi experiencia, eh, a veces trae otras cosas. No sé, Franjo, qué. Sí, totalmente de acuerdo. Dicen por ahí que también que cuando tienes las manos llenas de lo que sea que traigas, no puedes tomarlo otras cosas. Y a veces tienes cosas por aferrarte a lo poco que tienes y por no saber soltar, no puedes agarrar más. O cosas que a lo mejor te sentarían mejor por aferrarte a lo que ya tienes y a pensar que eso es lo único y que no hay nada. Entonces, y lo de terminar, no terminar, es un tema que a veces bien se repite en el consultorio, de duda, de si sí, si no. A medida que se van haciendo mejor las cosas, a medida que la persona a nivel individual va adquiriendo más herramientas, más paciencia, más escucha, más ceder, más flexibilidad, como el bambú, ¿qué ocurre? Que uno, ese crecimiento le puede servir a transformar y transmutar esa relación que estaba ahí o a estar mejor preparados para la siguiente relación. Y vernos a nosotros mismos como corresponsables de que las cosas funcionen y aprender y adquirir esas herramientas o habilidades de convivir y de tolerar a los demás es una habilidad, una capacidad, una competencia como algo que puedes lograr, que es algo personal tuyo. Saber cómo relacionarte de buenas maneras con los demás. Ante la adversidad, saber comunicar, así como te escuché a ti en un vivo, no recuerdo con quién era, que decía con la mano en el corazón, lo que sea que digas, probablemente no grites, probablemente escojas mejor las palabras y a veces no hablar también es muy bueno. Y escuchar y ver y estar y tocar. Y ahora hay un problema y no que no me escucha y lo intento, bueno, entonces paciencia, saber estar ahí, saber probar, comunicar de otras maneras, aceite y bueno, un masaje en los pies, por ejemplo. Y sin pedir, lo que así, pum, ya. Y dar lo positivo ayuda también a que se bajen los humos, ¿no? Son muchas cosas, en realidad no solamente una, pero el abrirnos a conocer, tener paciencia, también está la metáfora de que tenemos una boca y dos oídos para hablar la mitad y escuchar el doble. Hay muchas metáforas que nos pueden ayudar y sobre todo esa actitud de hacernos responsables, pero como decía esa frase del libro, estudiar, revisar el problema y no buscar ni uno ni dos responsables, sino entender, a ver qué es lo que... A ver, y si solamente hacemos estos pequeños ajustes, mira, qué bien. Ceder un poco también, porque a veces estamos demasiado Importante. apegados a que yo tengo la razón. Y otra frase que yo uso mucho, ¿prefieres ser feliz o tener la razón? De Curso de Milagros. Me encanta también esa frase. Y forma parte también de esa flexibilidad, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que, bueno, digamos, para las personas que están escuchando, el tema de relaciones da para ahí, para muchas ramas, digamos, porque habría que ver, digamos, por qué una persona no, pues, estoy entrando ya en una cosa muy extensa, pues, pero ¿por qué no se puede separar? ¿Por qué una pareja sí? ¿Por qué repite situaciones? Eso ya da para que no se puede hablar aquí porque es muy extenso, pero digamos, yo lo que quería dejar plasmado acá es, se puede vivir mejor. Podemos vivir incluso en este tiempo en armonía, porque al final creo que hay una competencia del que yo tengo la razón o el que yo tengo que marcar lo que aquí se hace y,
Y eso creo que a veces la gente no entiende que al final esta es una de las mejores inversiones que uno puede tener si es que está uno decidido a tener esa pareja, ¿no? Porque es un día a día, es un día a la vez, es un día a la vez en donde a veces no vamos a estar de acuerdo. Jodorowsky dice, al menos por hoy estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, como para terminar la tormenta. Claro. Y yo creo que también el tiempo, las ganas y lo que se invierte es importante, ¿no? Hay otra metáfora que es el jardín, ¿no? En algún lugar me tocó leer o escuchar esa metáfora de un jardinero que tiene su jardín súper bien cuidado y es por regarlo, podar, por estar, no se da solo, sí hay cosas que se dan solas, pero hay que estar ahí y hacer un poquito cada día para que eso esté y se vea y luzca así. Hay unas fuerzas internas de la naturaleza, pero también hay una presencia, un cuidado, un estar viendo qué falta y ponerlo y entregar, dar, aportar tiempo a eso, ¿no? Y haciendo solamente eso también se hace muchísimo. Y escuchar y dar la razón a veces, aunque pensemos que no la tiene, pero sabemos que más allá de eso hay más fertilidad. Una metáfora que también uso mucho en el consultorio es desviar el cauce del río. Si el río está muy picado y hay una cascada y hay mucha pendiente, ahí, si te pones ahí, si hay discusión en ese momento, aunque yo quiera comunicar algo, no va a ser nunca bienvenido. De la misma manera que si el río anda muy en picado, desviar el cauce del río está imposible, porque se lo lleva todo por delante. Si yo acompaño esa cascada, esa pendiente, esa fuerza, voy un rato con ella, siguiendo y genero tracción o genero acompañar ese fluir, estoy como generando una energía de aceptación, acompañar, seguir. Ya después de haber hecho eso un rato y ya cuando las aguas y las pendientes están más tranquilas, cualquier propuesta, cualquier cosa que necesite decir, hay más fertilidad en ese estadio que cuando está todo bien picado. De todas maneras, en ese estadio tampoco es 100% seguro de que las cosas funcionen o que mi propuesta sea aceptada, pero si yo doy acompañamiento, seguimiento, aceptación, tolerancia a lo que se me exige, a lo que me dicen, a lo que me hacen ver, lo acepto, lo integro y fluyo con esa corriente, después hay más probabilidades que ahora. Es que dicen, una charla para los que no tienen pareja, dice Pati, una para los que quieren y no pueden. Por ahí decía Lili, la mejor relación debe ser con uno mismo. Yo creo que de verdad para los que no tienen, no sé, a mí me da como duda eso, porque creo que siempre no podemos no comunicar. Siempre estamos en relación con algo, con alguien, entonces habría que preguntarse, digamos, qué cosas le impiden a una persona no llegar a concluir eso, pero creo que siempre estamos, digamos, relacionándonos con, incluso ahorita, digamos. Yo te admiraba el otro día que estabas hablando, no me acuerdo con quién era, porque siento que tenés yo te soy bien sincero, tengo como mis diferencias cuando hay alguien que no, como que no acepta lo que uno le está explicando, entonces como que, y lo dejo. Y yo miraba, digamos, y tenés una capacidad de incluso que la gente te diga, eso no es así, listo, te acepto. A mí eso todavía me da como conflicto, ¿me entendés? Es que forma parte de la estrategia de la cascada. Nomás no se lo Exacto. digas a nadie, ¿eh? Y ahí voy, y ahí voy. Y por eso decía yo, a veces de verdad, ¿qué es lo que nosotros vemos afuera que todavía uno no lo puede gestionar? Mira, yo creo que
aceptar o entender que podemos estar equivocados y que eso está bien y no es tan grave, porque lo que pasa es que a veces queremos defender nuestra razón y convencer y hacer que el otro entienda y está bien, lo importante es que todo esté bien y que todo esté bien implica no aferrarme demasiado, ni siquiera yo mismo hacerme demasiado caso a mí, porque cuántas veces he estado 1000% seguro de algo y así no era. Y digo, ay, es verdad. Entonces, esa supremacía de que mis ideas y mi manera de ver el mundo es la realidad absoluta, creo que forma parte también de un punto, no está así descrito como tal, pero forma parte también de esto, de amargarnos la vida, el creernos casi Dios, que yo pienso así y así es la realidad, ¿no? Y el ser conscientes de que nuestras percepciones cambian con el tiempo, lo que pensábamos cuando éramos jóvenes o adolescentes ha cambiado un poquito, hay cosas que se mantienen y otras no, y estamos otra vez hablando de la flexibilidad. ¿Qué tan rígido eres? ¿Qué tanto vas a tropezar con tantísimas cosas? ¿Qué tan flexible eres? ¿Qué tan fluida te va a ir la vida en tantísimos contextos? Be water, my friend. Bruce Lipton no, Bruce Lee. Bruce Lee, ¿no? No hay como un comercial, un video de tienes que fluir como el agua aquí tiene una forma, en otro lugar tiene otra. Y las metáforas nos rodean y tomar esas metáforas y decir, bueno, pues vivir esas metáforas, aprender de lo que siempre se ha dicho en otros lugares, en otros contextos, en otras épocas, eso nos construye y nos puede dar alimento en nuestro interior para adaptar a aquella problemática o situación por nuestra rigidez. Muchas veces tenemos conflictos. Yo creo que poner un límite está muy bien y es necesario, y ser flexibles no significa no poner límites, sino se pueden poner límites también con tranquilidad y eso hasta aquí, sin tener que hacer un estrategia, coger las palabras para tocar ese botón en esa persona, de stop, para, quieto, quieta. Reconocimiento es importantísimo. ¿Cuántas cosas hacemos por buscar reconocimiento? Y si vamos a trabajar y nos pagan con un sueldo, y si no nos pagaran sería así como, a ver, espérate. A veces no recibimos el reconocimiento y nos quedamos como si... Y así como nos gusta recibirlo, es muy bueno darlo. Y es, ya cuando conocemos las 5 leyes nos damos cuenta de que también hay un grupo enorme de tejidos que tienen que ver con el sentirse aptos, sentirse reconocidos, que me den mi lugar, está también conectado con partes más altas, más elevadas, a nivel de estructura neuroanatómica, pero el dar las gracias y reconocer lo positivo en el otro es algo sumamente nutritivo, como comer, como tener un aseo físico, personal, meterte a bañar, oler rico, oler bien, comer bien, beber bien, que me reconozcan bien, yo reconocer bien. Y estamos hablando del mesodermo nuevo, de la sustancia blanca, del sentirse apto, de los huesos, músculos, del que me duele aquí, me duele allá. ¿Cómo ves, Buenísimo, Gerardo? buenísimo, buenísimo, Franjo. Otro cafecito Para despertar. para despertar. No, yo creo que al final esto es un regalo. Y yo también debo decir, digamos, que a mí este tiempo me ha ayudado para hacer más videos, más charlas, más cosas, un aporte
para la persona que, la armónica dice mi mamá, para las personas, digamos, y llegar a quien esté dispuesto a escuchar, que no le crean a uno, que investiguen, pero ser un aporte entre tanta cosa, ¿no? Eh, y que de verdad creo que se puede vivir mejor. Podemos tener relaciones más asertivas. Me viene ahora un recuerdo también de un caso de Chloe Madanes, que es argentina, que vive o radica en Estados Unidos y que fue en su momento pareja, esposa de Jay Haley. Jay Haley fue muy allegado a Ericsson, tiene varios libros publicados sobre Ericsson. Y Chloe Madanes es también una muy buena divulgadora, una excelente divulgadora de terapia breve, tiene libros publicados y en un libro llamado Terapia Breve, Filosofía y Arte, recopilado por estos dos mismos autores, Václavic y Nardone. Ellos dos son los compiladores y hay varios artículos de varios terapeutas. En ese libro, Chloe cita un caso de una pareja que tiene problemas y que a veces... Ese caso es interesante porque a veces cosas muy simples, pero hacerlas, solamente ahí está. Erickson hablaba de que a veces simplemente es necesario tirar la bolita de nieve desde la cima y ya se va haciendo más grande. En ese caso, Chloe, en esa pareja que tenía problemas, aparte de dialogar, escuchar y sembrarles algunas cositas, lo que les propuso es construir, les preguntó, a ver, ¿y qué anécdotas interesantes tienen? Y el señor decía, bueno, pues que una vez en una alberca de un acuario zoológico, así, de peces y tal, aprendió algo con un silbán, no sé qué, que vio y aprendió cómo el instructor, el entrenador de delfines aprendió algo, él solamente viendo, y les hizo unas cosas y los delfines, y como que consiguió hacerle un regalito así a su esposa a través de los delfines, así súper esporádico, porque pues tampoco era, estaban como ahí de paso o algo así. Oh, qué recuerdo más bonito. A ver, ¿y qué otros recuerdos más bonitos tienen? Ah, qué bonito, qué bonito. Lo que les recomendó es, ¿y por qué no empiezan a construir y fabricar nuevos recuerdos memorables del futuro? ¿Qué cosas impresionantes, qué grandes recuerdos pueden empezar a fabricar hoy como ese? Solamente dejar eso de tarea ya te vuelca a ya no enfocarse en el problema, sino enfocarse en sumar un poquito más de la solución. Y creo que esa también es súper clave, es esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que voy a ayuda, ¿a qué suma? ¿A que siga existiendo el problema o suma a la solución? Porque a veces me han herido, entonces yo también voy a herir. Ah, seguro que por ahí va. Y creo que eso, fabricar buenos recuerdos es un tip, un consejo, un tipazo. Sí, buenísimo. Buenísimo. Eso es lo que siempre le digo a la gente, ¿qué recuerdo querés dejar? ¿Qué recuerdo querés dejar en el otro? ¿Qué, qué recuerdos querés construir? Si realmente estás decidido a estar con la persona que está, digamos, qué cosas hay que aportar a la vida del otro para que nos recuerde con una sonrisa si es que uno ya no está. Recordar los buenos momentos, pone ahí Lili. Sí. Y fabricar nuevos para acordarnos en el futuro y constantemente ser una fábrica de eso. Buenísimo. Yo creo que quedan unos minutitos, al final no sé a qué hora nos volvimos a conectar, pero ¿qué otros libros o qué otra cosa le gustaría a la gente, digamos, como leer, investigar acerca de todo esto? Yo creo que cualquier Claudia. cosa que les aporte paciencia, escucha, y hay cosas
que esos dos libros yo creo que están muy bien, son cortitos, son fáciles de leer, son cortititos. No son de 5 leyes, pero no importa. De hecho, de 5 leyes necesitamos expandir muchas cosas porque está ahí lo que hizo Hammer y hay algunos libros, pero luego el día a día falta hacer mucho de eso. Hay cursos, eso sí, pero yo creo que ser un poco más observadores, conocer esos hilitos de, bueno, si digo esto, ¿de qué va a servir? Y pues, pues no sé, dime tú qué opinas, qué crees que sería Sí, yo bueno. creo que digamos, la charla iba enfocada acerca de las personas que conocen las 5 leyes, que se observen, digamos, después de tener discusiones, qué les duele o qué les está Mira, pasando en el las fondo. que saben y ya bastante bien las 5 leyes, que repasen mucho constelaciones y que repasen qué focos hay del hemisferio derecho y qué focos hay del hemisferio izquierdo en la corteza territorial. Porque los del lado derecho deprimen, los del lado izquierdo, en lugar de deprimirte, alteran un poquito, activan. Y si a mí me tocan la identidad, eres un no sé qué, o eres incapaz, o no puedes, o no sé qué, o me insultan, si ya tengo el foco de rencor, injusticia, que es el de curvatura menor, de aquí, de este lado, y me tocan ese punto de identidad, entro en una constelación cerebral que es la agresiva. Y esa agresividad se puede transformar en un golpe en la mesa, se puede transformar en agarrar no sé qué y quebrarlo, se puede agarrar en insultar. Insultar pues es mito y agresiva a la vez. Las constelaciones se pueden estudiar con el doctor Luis Felipe Espinosa, nivel avanzado. Yo en un futuro, ahora en septiembre, probablemente. Ahora a finales de agosto voy a tener un curso con Raúl Platas sobre sueños, procesamiento no lineal y un poquito de constelaciones y 5 leyes. En septiembre voy a tener también uno introductorio y probablemente también imparta algo de constelaciones, pero ya varios meses más adelante, porque primero estoy trabajando en preparar mi propio material con diseños propios, con un proyecto que tenía a largo plazo y ahora ya estoy más avanzado en todo eso. Conocer las constelaciones y cómo, cuando estoy en una discusión, qué focos yo tengo prendidos, qué focos tiene la otra persona, si hago tal cosa y digo tal cosa, voy a hacer que esa persona reaccione de esa otra manera, es como ver botones y mira, como tener un control o mando a distancia y apretar botones y la televisión, puedes cambiar de canal, subir volumen. Eso también ocurre con las personas y desde las constelaciones de la corteza territorial, el mapa es clarito, pero luego, aparte de tener esa información, hay que saberla interpretar y entender a la práctica cómo este conocimiento lo puedo luego llevar a la práctica y tener una inteligencia de cómo funciona todo eso. Buenísimo, buenísimo, Francho. Pues, ¿qué les diría yo? Lo mismo, digamos, que investiguen, que lean, que, que se amen ellos mismos, las personas que nos están viendo, que se respeten, que se acaricien ellos mismos. Muchas veces estamos buscando que el otro nos quiera, que el otro nos ame, que el otro nos dé esa aprobación de la que hablabas. Y a veces llega el momento en que si bien somos seres, digamos que tenemos que vivir como que con más seres, lo podemos gestionar nosotros de a poquito, eh, para ir solucionando algunas cosas. Que se feliciten, digamos, yo no sé, las personas de dónde nos están viendo, pero llevamos 4 meses de intensos de muchas cosas. Y ahí ahorita quizás salgan los conflictos como más, los que habíamos dejado debajo
de la alfombra, digamos. Entonces lean lo que puedan y como puedan para salirse de ese loop, digamos, de repetir cosas, ¿verdad? Franju, ¿en dónde se te puede encontrar? Pues en redes como Paradigma Consciente, tanto en Instagram como en YouTube. Estoy subiendo también todos los diálogos ahí a YouTube. Y en Facebook. Cualquiera de esas tres redes pueden ver este diálogo, lo van a poder ver el 23 y pueden también ver los anteriores y los futuros, los pueden encontrar por ahí, ya sea en directo, anuncio siempre los antes de que se den, que los pueden acompañar en directo o desde o ya luego tienen ahí el menú, si alguien quiere ir viendo algunos temas, ahí están. Para los que no han visto, les recomiendo el último que hizo, el último que posteó, digamos, el diálogo 20, para las personas que quieren indagar un poquito acerca de toda esta realidad, se los recomiendo. El del SARS-CoV-2 COVID-19, famoso coronavirus, que brilla por su ausencia, probablemente. Con todo y su pandereta, dirías tú. La pandemia. Pero bueno, Franju, muchísimas gracias. No, a ti por tu invitación. Estamos ahí siempre en las redes, echándonos, compartiendo cosas de manera conjunta y pues muy agradecido contigo también, tu amistad, el compartir que se está dando y también recomendar a las personas que busquen biodespertar consciente con ese. Gerardo Jiménez de Costa Rica, gran compañero también. Y muy agradecido por todo y seguimos aquí en este viaje de conocimiento, de conciencia y de despertar. Salud, Franjo. Gracias por todo, gracias a los que... Tienes unos podcasts, ¿verdad? ¿Cómo son? Sí, el podcast se llama Cafecito para Despertar. Estamos en iVoox y en Spotify también. Tenemos en Apple, pero no he subido tantos ahí todavía. Va, para compartir también los enlaces. Listo. Gracias a todos, un abrazo. Y sigan también el hashtag Tribu 5LB, ahí van a encontrar diálogos de otros compañeros. Bueno, iba a decir memes todavía no hacemos muchos memes de las 5 leyes, pero si a alguien se les ocurre, adelante. Y pueden encontrar pues contenido también de otros compañeros que difunden esta manera de ver el mundo, las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Gracias, Franju. Abrazos. Y ahí está el hashtag 5LB, Tribu 5LB. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias a todos por acompañarnos.